Amiguitos que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito entonces estaban bordeados y juntos en flor, una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo que yo. Como el clavel del aire, así era ella, igual de la flor. Prendida mi corazón, oh cuánto lloré por su amor cuando me dejó. Un cariño y un clavel para el local, para el querer. El clavel es de ilusión, mi corazón rojo punzó. Ay, la tarde va muriendo y el pregón me va siguiendo. Un cariñito y un clavel, solo el clavel, lo que quiero. Buenos Aires, la reina del plata, Buenos Aires, mi tierra querida, escucha mi canción que con ella va mi vida. Buenos Aires de mi amor, patio de la morocha que allá en el tiempo tuvo frescor de sombra como el alero. Sobre tu piso pobre, ladrillo viejo, junto a mi pecho triste sus ojos negros, diciendo adiós, diciendo adiós. Bañado, abrumado, remecido por el tango, música universal, es patrimonio universal, patrimonio de la humanidad, como son las cosas. Música de arrabales, de gente pobre, de músicos oscuros, algunos de ellos delincuentes en el fin del siglo XIX porteño. Ha saltado, convertido en un género que remece públicos del mundo entero. Tengo la oportunidad de compartir esta muestra, que fíjense, fue compilada, editada por una casa disquera madrileña, y ahora tengo la ocasión de compartirla con ustedes dentro de mi modesto acervo. Y nada mejor que el tango, en oportunidad de concurrir a rendir desde este modesto espacio homenaje a la grandeza inmanente de ese pueblo emblemático, de esa nación líder de la América hispana, que es la Argentina, nuestra en cierta forma, tanto como de ellos. En ocasión que los cardenales de la curia romana eligieron a uno de sus integrantes, el obispo de Buenos Aires, Jorge María Bergoglio, y lo elevaron a la posición de Papa de la Iglesia Católica, marcando un hito, por primera vez un Papa suramericano, aunque él es ítalo-argentino, como se los expliqué en la oportunidad, por lo menos es nacido, criado y con cultura esencialmente argentina. Pero no solo en eso han sido pioneros los argentinos. La oportunidad es propicia para recordar
que los argentinos fueron la octava potencia mundial hasta la segunda década del siglo XX. Eran el granero y el corral de carne y leche de América y alguna parte sustantiva de Europa. Los quesos argentinos, la carne argentina, la leche argentina, alimentaba subcontinentes completos. Y los textiles, las manufacturas argentinas eran reputadas, valiosísimas y bien apreciadas en mercados del mundo entero. Lamentablemente se atravesó la política como tantas veces ocurre. Y ese país gigantesco que tiene territorio, recursos naturales, una conjunción maravillosa de hombre, tierra, clima, recursos, no siempre ha vivido en la necesaria estabilidad y en las condiciones normales para producir. Las desigualdades sociales pesaron mucho. Pero Argentina ha marcado época. No en balde ellos vivieron un proceso en dos etapas de la independencia. Primero, en mayo de 1810, dependiendo de sí mismos, sin esperar el pronunciamiento de Caracas ni de otras capitales, ellos se lanzaron contra la dominación española. Solo que no fue Argentina un ente único, coordinado, el que empezó a actuar como nación independiente. No, estaba Buenos Aires como un gran centro, pero también en el sur, en el norte, diferentes provincias actuaban por su cuenta. Entonces son varias historias argentinas que mucho después, en la época de Julio Roca, fue que vinieron a unificarse bajo un mandato común. Pero ¿qué los mantuvo avanzando a pesar de las dificultades políticas? El trabajo. Se cimentaron a producir, se coordinaron a la limón para dar lo mejor de sí para el engrandecimiento. Ellos son tan nacionalistas que llaman a su país la nación argentina. Eso no es una república, es una nación, dice la Constitución. Y me cae de perlas este programa para recordar al epónimo del colegio donde yo estudié aquí en Maracaibo, toda mi primaria, Domingo Sarmiento. El escritor, el Rómulo Gallegos de ellos, el hombre que predicó, trabajó y gobernó contra la barbarie. Porque él, tan tempranamente como a finales del siglo XIX, entendió, asumió que un pueblo se empinaba o se quebraba en base a su cultura. Y él fue el educador por excelencia. De allí que mis maestros de infancia, don Alirio Araque y su esposa, hayan decidido hace ya 50 años bautizar un colegio maravino con su nombre. ¿Por qué un colegio Domingo Sarmiento en Maracaibo? Porque ese estadista y escritor argentino creía básicamente en el poder de la educación para cambiar los pueblos. Domingo Faustino Sarmiento postulaba que el hombre, convertido en pueblo, grupo, la nación y el Estado, todo dependía a su vez de lo que surgiera de los humildes pupitres de la escuela. Y el proyecto educativo que formó Domingo Sarmiento, seguido en época por Bartolomé Mitre, a veces interrumpido por uno que otro generalote, terminó siendo el modelo de la expansión cultural, de la irradiación que apuntaló el desarrollo argentino. Les hablaba de las contradicciones socioeconómicas, porque de la inmensa pobrecía en torno al Gran Buenos Aires, en el seno de una familia inmigrante, doña Berta Gardés, la madre del universal Carlos Gardés, era una inmigrante francesa, y sea que él haya nacido, como todo indica, en París, o haya nacido en Argentina, como reivindican ellos, o en Tacuarembó, Uruguay, como defienden a su vez también algunos uruguayos en la banda oriental, lo que cantó Carlos Gardel fue la reivindicación del tango. El tango fue música de arrabales, música de pobre pueblo, música de barrio.
Gardel la convirtió cuando muere en música de salón, música universal, música de películas. Y se baila, se canta, se graba tango en francés, tango en diferentes idiomas, y se baila y se canta el tango. ¿No lo han visto ustedes en las películas? Debo recordar que los argentinos han sido tan brillantes, tan originales, tan especiales, que han producido algunas de las figuras emblemáticas de la política, la literatura, el cine, el teatro, la vida social universal. ¿O acaso Ernesto Che Guevara, el mítico personaje de la revolución latinoamericana, no fue un muchacho argentino que se graduó de médico, pero que eligió seguir la actividad revolucionaria dentro de ese romanticismo per se, asumido como una razón de vida, que lo llevó precisamente a una temprana muerte en las selvas de Bolivia en los años 60? Y cómo en este homenaje a la grandeza inmanente de la nación argentina, no recordar que los paradigmas esenciales del liderazgo de masas en América Latina se dieron allí en la gran nación de las Pampas. Porque la simbiosis de una mujer de pueblo con habilidades histriónicas excepcionales, joven pero de corta vida, Eva Duarte, se enamore de un hombre que podía ser su padre, cincuentón ya, y lo apuntale, lo lleve. Evita sin Perón jamás hubiese sido, pero Perón no llega a ubicarse en la historia si no cuenta con esa mujer al lado, que ella era la poesía, ella era el ritmo, ella era la cadencia, ella era el espíritu del movimiento justicialista. Lloraron, hicieron llorar y marcaron una época interminable en la historia argentina. ¿Cómo será que todavía, avanzado el siglo XXI, el gobierno de los Kirchner es un gobierno esencialmente justicialista? Dentro de esta rememoración de la grandeza argentina, ¿cómo dejar por fuera lo que significó Jorge Luis Borges en la literatura universal, en el manejo del cuento corto, o don Ernesto Sábato de la novela concisa, o Julio Cortázar, que yo he intentado leer una y otra vez a Rayuela y no logro entrarle, porque es un lenguaje tan cósmico, tan mágico, una sobreposición de imágenes, de figuras, que todavía en mis modestas dimensiones no logro manejarlo. Allí aparecen rodeados por una grande también de la canción latinoamericana de todos los tiempos, doña Mercedes Sosa, con lo cual entro a hablarles del arte popular argentino, que ellos produjeron algunas de las figuras que, siendo argentinas, brillaron a la par de las figuras mexicanas en el cine mexicano de todos los tiempos. Arturo de Córdoba, argentinísimo; Libertad Lamarque, argentina; Imperio, argentino, era el nombre artístico de esa otra actriz que marcó época. Como abriendo las alamedas para que surgiese esa pléyade de cantautores populares, baladistas, del cancionero romántico, porque hoy es un buen día para recordar que Leo Dan, a quien he tenido la oportunidad de conocer y de conversar personalmente con él, es argentinísimo. Como argentino, Palito Ortega. Y don Leo Marini, a quien por bondad de mi amigo en el cielo, Alonso Díaz, tuve la oportunidad de conocer personalmente en la emisora La Voz de la Fe de Maracaibo. Un argentino que todavía sigue cantando y vendiendo discos a tantos años de su figuración. Y Helio Roca, aquel que marcó una época en los años 70. Como argentino, Sandro, recientemente desaparecido. Como argentino, King Clave. King Clave es de Formosa, una provincia norteña que queda en el fondo, fíjense las paradojas del lenguaje. Está en el norte, pero también está en el fondo de Argentina, porque muy lejos de Buenos Aires. Y creo que pronto tendré, Dios mediante, la oportunidad de visitar Formosa en los vericuetos de un viaje hacia Paraguay. ¿Cómo olvidar que el dúo Pimpinela, los hermanos Galán, son argentinos? ¿Cómo olvidar
que Jairo, aquel de Tu alma golondrina, la canción que mi madre repetía, lloraba y cantaba en los años 70, es argentino. Como argentino, Maradona, en mi humilde opinión, un fenómeno insuperable. Y argentino, este mago que conmociona a los hinchas del fútbol contemporáneo, Lionel Messi y tantos otros futbolistas argentinos de todos los tiempos y de las diferentes disciplinas deportivas. Como argentinos fueron los militares que enloquecieron y se lanzaron una guerra nacionalista sin razón especial en esa época, cuando en 1982 desembocaron las tropas argentinas en Malvinas. Y la causa argentina entonces fue la causa del pueblo latinoamericano. Solo que los gobiernos, alineados en los torpes manejos del Departamento de Estado, prefirieron alinearse con la diplomacia inglesa, y allí algunos estadistas brillaron, entre otros el presidente venezolano de la época, Luis Herrera Campi. Pero lo que sufrieron los argentinos y la lección que dieron al mundo le abrió el campo a la democracia latinoamericana. El fracaso en el gobierno de los dictadores, de los represores del Cono Sur, legitimó las democracias en todo el área. De la misma manera como la tragedia de los niños desaparecidos, reivindicado por las abuelas y madres de la Plaza de Mayo, es un símbolo del garantismo universal de los derechos humanos, que nunca más, nunca podrá volver a pasar lo mismo que ocurrió en aquellos años en Argentina, especialmente en Argentina. Justo es decirlo también en Chile, en Uruguay, en menor medida. Porque los argentinos han dado grandes lecciones de cuando los pueblos enloquecen y cuando los pueblos maduran, de cuando las élites se equivocan y de cuando los pueblos aciertan. La causa que se ha seguido contra los represores de los derechos humanos de los años 70 y 80 en Argentina marca una época. No es casualidad que el primer fiscal acusador de la Corte Penal Internacional, el doctor Moreno del Campo, sea un jurista argentino, como tantos de la criminología, porque nosotros estudiamos con Zaffaroni criminología, y en el posgrado de Ciencias Criminológicas de Luz, la inspiración regional es esencialmente argentina. Quise hacer este programa para decirle que no solamente es que lograron poner al primer papa suramericano, no, hombre, son grandes, son universales. Qué grande es Argentina, nación líder, nación emblema de América Latina y del mundo. Regresamos en breve con más de Redimensión, cantándole hoy a la grandeza de nuestra, es nuestra también, Argentina. Regresamos en breve. Buenos Aires, mi tierra querida, escucha mi canción que con ella va a vivir. En los años 70, el doctor Fernando Chumaceiro, desde la presidencia de Corpo Zulia, dentro de todos los sueños que tenía era remover la pobreza de la zona Guasares-Socuy con una industria carbonífera que fuese conservacionista, ecológica, rescatista del ambiente. Y donde se iba a construir la ciudad, decidieron incluso hacer un levantamiento arqueológico para que no se perdiera ni una sola de las vasijas precolombinas, de las osamentas. Y se trajeron un matrimonio de arqueólogos argentinos, mis entrañables amigos López Reglero, con quienes trabajé de la mano de Gustavo Enríquez Amado, y ellos me hicieron conectar con unas nociones que traía yo desde la infancia sobre la grandeza de la nación argentina, porque yo estudié en un colegio llamado Domingo Sarmiento, que unos gochitos de Mérida fundaron en Maracaibo, pero como eran ávidos lectores,
le rindieron homenaje al gran educador de América, el gallego de los argentinos, que se llama Domingo Faustino Sarmiento. Y en ocasión que la curia romana eligió un papa argentino, el cardenal Jorge María Bergoglio, como nuevo sumo pontífice, he querido decirles que Argentina es grande en todos los sentidos. Claro que muchos de ellos son prepotentes y con causa. Claro que muchos de ellos te hablan con un dejito de superioridad y a veces dan respuestas sahirientes. Hombre, pero todos se los disculpan. Vienen de una tierra de provisión, de una tierra que a la manera bíblica se puede decir que fluye leche y miel. Y sus hombres y sus mujeres son talentosos, originales, desde la gesta encabezada por el general San Martín, siguiendo por el ya aludido educador de América, Domingo Sarmiento, el que postulaba que todo estaba cifrado, el futuro dependía de los alumnos de las escuelas. Carlos Gardel, el que inmortalizó el tango. Ernesto Che Guevara en el imaginario popular romántico. Porque Ernesto Che Guevara pudo ser una figura del cine, pudo ser un escritor. ¿Qué no pudo llegar a ser? Y eligió el camino de rebelarse en armas y rendir la vida. Argentina, que ha botado de su entraña los paradigmas del liderazgo popular latinoamericana. Evita Duarte, mujer de entraña, de pueblo pobre, no podía llegar a vieja, ¿verdad que no? Tenía que morirse joven. Él sí, Juan Domingo Perón, porque él era una figura de otra dimensión, mucho más grande Evita ante la historia que Perón. Pero grande sí Jorge Luis Borges, más allá de sus desplantes, como grande Ernesto Sábato, Mercedes Sosa, Julio Cortázar, grande Libertad Lamarque, don Arturo de Córdoba, Imperio Argentina. ¿Y quién no ha cantado, llorado? Papá con Leo Marini, nosotros con Palito Ortega, Leo Dan, Helio Roca, Sandro, los hermanos mayores con King Clave, Jairo, el de Tu Alma Golondrina, Pimpinela, todos son argentinos. Como argentino el pibe Maradona, como argentino este joven de ahora, Lionel Messi. Argentina que ha vivido los dramas emblemáticos del militarismo latinoamericano, esa clique que borracho, por cierto, Leopoldo Galtieri tomó la decisión de invadir a las Malvinas. Y eso le costó un trauma insuperable para varias generaciones de jóvenes de ese país. Un trauma latinoamericano, por cierto. Grandes los argentinos en la tragedia, en las crisis, un sistema político precario para un gran país, demasiada grande la Argentina para los políticos que la han gobernado. Donde quiera vaya usted, sepa que alguna vez tendrá que encauzar su paso hacia Argentina. Yo no podía conocer Europa sin conocer primero Argentina. Y se me dio la casualidad que en el segundo viaje argentino, cuando paseaba por las alamedas de Buenos Aires, de repente yo creía que estaba en Londres, mejor dicho en Madrid. Esa arquitectura decimonónica de principios del siglo XX, el Art Deco de los argentinos, tan europeos. Buenos Aires es un pedazo de Europa situado en el cono sur, que yo voy a seguir buscando en libros de geografía, en anuarios históricos, en periódicos, revistas, enciclopedias, personajes, episodios, países cuya historia de conjunto tenga una gran lección para nuestra vida. Que viva Argentina, y usted como esté, sea como se sienta, no se rinda.